Durante 7 años yo pagué la carrera de medicina de mi hermana. 7 años completos. La colegiatura, la renta, los exámenes, el uniforme, los libros carísimos que ni siquiera abría y todavía traían el plástico puesto. Y cuando por fin se graduó, me llevó a juicio por la herencia de nuestro abuelo. Todavía recuerdo sus palabras, como si me las estuviera diciendo ahorita. Tu único trabajo es sacrificarte. Ese es tu lugar en esta familia. En la audiencia por la herencia, cuando todos estaban hablando y discutiendo, yo me levanté, caminé hasta el juez y le entregué un sobre. El juez lo abrió, lo revisó con calma. Levantó la mirada, vio a mi hermana. Y se soltó a reír. Mi nombre es Ashley Cole. Tengo 33 años, soy la hermana mayor, y desde siempre he sido la que arregla los problemas que nadie quiere aceptar que existen. Trabajo como investigadora privada. Hago búsquedas de personas, revisiones de antecedentes, fraudes de seguros, y de vez en cuando, el clásico caso del esposo que dice que se queda hasta tarde trabajando. Me fijo en los detalles chiquitos. Escucho los silencios. Las pausas que la gente espera que no notes. En mi familia, eso no me hizo inteligente. Me hizo la que limpia todo. Si algo se rompía, yo lo arreglaba. Si alguien lloraba, yo pagaba. Si faltaba dinero, yo veía cómo sacarlo. Así fueron 7 años. 7 años manteniendo a mi hermana mientras estudiaba medicina. Y yo diciéndome una y otra vez: cuando Nora sea doctora, todo esto va a valer la pena. Aprendí a vivir con lo mínimo. Sopas instantáneas, botas baratas, un coche que sonaba como si trajera una banda de tambores adentro. Agarraba trabajitos extra para sacar efectivo. Casos pequeños, lo que cayera. Mi mamá me llamaba ingeniosa cuando necesitaba algo. Pero cuando yo ponía un límite, decía que era obsesiva. Mi papá decía que yo era fuerte. Aunque en esa casa, ser fuerte siempre significó ser la cartera. La noche en que todo cambió empezó en la cocina de mi mamá. Cubiertas de mármol falso, el refrigerador haciendo ese ruido constante, como si estuviera nervioso. Yo llegué con una bolsa de mandado porque me había mandado un mensaje diciendo que necesitaban ayuda con la cena. Y sin saberlo, esa noche iba a dejar de ser la que siempre paga. Y empezar a ser la que por fin dice basta. Mi mamá estaba parada frente a la estufa, moviendo una olla sin realmente mirarla. Mi hermana, Nora, estaba sentada a la mesa, revisando su celular como si nada en el mundo pudiera incomodarla. Yo dejé las bolsas sobre la barra y sentí esa presión familiar en el pecho, esa que aparece cuando sabes que otra vez algo va a salir de ti. Nadie dijo gracias. Nunca lo hacían. Mi mamá solo dijo: qué bueno que viniste, mañana hay que pagar unas cosas. No preguntó si podía. Solo lo dio por hecho. Me senté. Me quité la chamarra. Escuché el refrigerador, el tic del reloj, el silencio pesado. Entonces Nora levantó la vista y sonrió, pero no de esas sonrisas bonitas, sino de las que ya vienen con filo. Por cierto, dijo, ya hablé con un abogado. Ahí supe que algo no estaba bien. Empezó a hablar de papeles, de derechos, de lo que le correspondía. Como si todo lo que yo había dado no contara. Como si esos años no hubieran existido. Dijo que la herencia del abuelo debía dividirse de forma justa. Que ella había sufrido mucho estudiando. Que yo siempre había sabido cuidarme sola. Yo la miré y pensé en todas las veces que cubrí su renta cuando no le alcanzaba. En las madrugadas manejando para llevarle comida porque no había tenido tiempo de comprar. En las veces que pagué sus exámenes mientras ella se quejaba del estrés. No grité. No lloré. Solo escuché. Porque eso hago. Escucho. Y mientras ella hablaba, yo ya estaba armando el rompecabezas en mi cabeza. Las fechas no cuadraban. Los montos tampoco. Esa noche me fui temprano. Dije que estaba cansada. Nadie intentó detenerme. A la mañana siguiente empecé a trabajar, pero no en un caso ajeno. En el mío. Llamé a contactos. Pedí estados de cuenta. Revisé firmas, movimientos,
transferencias viejas. Horas y horas, café frío y notas escritas a mano. Y entonces apareció algo raro. Pagos duplicados. Depósitos que no venían de mí. Un fondo que nadie mencionaba, excepto en documentos que creían olvidados. Ahí entendí por qué Nora estaba tan segura. Creía que yo no iba a revisar. Que, como siempre, iba a ceder. Pero esta vez no. Cuando llegó el día de la audiencia, yo no llevaba un discurso preparado. No llevaba coraje. Llevaba pruebas. Ese sobre que le di al juez no era venganza. Era claridad. Y cuando el juez miró a mi hermana y se rió, no fue por burla. Fue porque la historia que ella había contado se acababa de caer sola. Nora bajó la mirada. Mi mamá se quedó en silencio por primera vez en años. Y yo, sentada ahí, entendí algo que nunca me habían enseñado en mi familia. Ayudar no es lo mismo que dejarse usar. Y sacrificarse no debería ser una condena. Estaba picando cebolla en la cocina cuando mi hermana entró como si el lugar fuera suyo. Traía la bata blanca doblada sobre el brazo, cuidándola como si fuera una capa de superhéroe. Ni siquiera saludó. Mi mamá habló sin voltear a verme. Mañana pide el día, ¿sí? Nora necesita que la lleves al centro. Seguía moviendo la cebolla, cuchilló arriba y abajo. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya sabía. Su ceremonia de la bata blanca. Ya pensaba ir, dije. Dejé libre la tarde. Nora empezó a abrir el correo que estaba sobre la barra, como si esa superficie le perteneciera desde siempre. Ni permiso pidió. Vas a llegar a tiempo, ¿verdad?, dijo sin mirarme. Y no vayas a salir con tu cosa de investigadora y desaparecer. No hago eso, respondí. Jamás he faltado. Ella no levantó la vista. Faltas mucho, Ashley. Solo que lo escondes pagando. Eso dolió. Pero seguí picando. Las lágrimas de cebolla sirven para disimular muchas cosas. Entonces mi mamá agregó, casi con cuidado, como quien mete un cuchillo justo donde ya hay un nudo. Tu único trabajo es sacrificarte. Ese es tu lugar en esta familia. Paré el cuchillo. ¿Mi trabajo?, pregunté. Ella suspiró, como si yo fuera la que no entendía algo obvio. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo, con ojos suaves y voz dura. Tú eres buena apoyando, no siendo el centro. Deja que Nora brille. Nora por fin me miró. Tenía esa sonrisa pequeña, fría, de doctora que ya no necesita explicarte nada. No es tan complicado, dijo. Tú naciste para estar atrás. Algo se movió dentro de mí. Mis manos seguían firmes, pero el piso se sentía raro, como cuando un cuadro está chueco y no sabes por qué te incomoda tanto. Quise decir 1000 cosas. No dije ninguna. Limpié la tabla. Guardé la cebolla en una bolsa. Y me repetí lo de siempre. Sonríe mañana. Apláudele. Trágate esto. Ella se lo ganó. Esa misma semana, mi abuelo murió. El grupo familiar explotó en mensajes como una alarma. Nora escribió. Vemos lo de la herencia después de que me asignen residencia. El tiempo importa. Mi mamá contestó. Ashley puede encargarse de los trámites. Yo respondí. Está bien. Ese fue mi primer error. Decir está bien. El segundo fue creer que todavía entendía las reglas del juego. Mi abuelo Henry no era rico. Tenía su casa ya pagada, una cabañita vieja en el lago, una cuenta de inversiones sencilla, y un reloj Omega de 1958 que siempre le daba cuerda cuando se alargaba contando historias. También tenía algo más. Un cariño especial por mí. Y cero paciencia para las mentiras. Una vez me dijo. Nadie puede fingir el sonido de un no honesto. En ese momento no lo entendí. Pero pronto. Lo iba a entender perfectamente. Los días siguientes pasaron como en cámara lenta. Llamadas que no terminaban, papeles que nadie quería llenar, silencios raros en la casa de mi mamá. Yo iba y venía, como siempre,
resolviendo lo que los demás evitaban. Fui al registro civil. Hablé con el notario. Pedí copias del acta de defunción. Me senté frente a escritorios donde nadie me ofrecía agua, solo preguntas. Mi mamá me llamaba para confirmar cosas que ya le había explicado. Nora mandaba mensajes cortos, secos, como órdenes disfrazadas de favores. Yo respondía igual de corto. En una de esas llamadas, Nora soltó: recuerda que el reloj es mío. El abuelo siempre dijo que yo lo acompañaba cuando hablaba. No respondí. Pero algo ahí no me cuadró. El abuelo no prestaba ese reloj. Lo cuidaba como a un secreto. Y yo era la que lo escuchaba darle cuerda cuando se quedaba pensando. Esa noche busqué en una caja vieja que todavía guardaba en mi departamento. Papeles que él me había dado por si algún día servían. Notas dobladas. Recibos antiguos. Y una tarjeta amarilla, casi escondida. Tenía mi nombre. Y una fecha. Sentí ese cosquilleo familiar. El mismo que me da cuando un caso empieza a moverse solo. No dije nada. Seguí con los trámites. Esperé. El día que por fin fijaron la audiencia, Nora llegó segura. Bien vestida. Sonriendo a la gente correcta. Como si el resultado ya estuviera decidido. Mi mamá se sentó junto a ella. A mí me tocó una silla aparte. Mientras el abogado hablaba, yo pensaba en la cabaña del lago. En las tardes largas. En el abuelo diciendo que el silencio dice más que los discursos. Cuando llegó el momento de presentar documentos, yo me levanté. No pedí permiso. Solo caminé al frente. Saqué el sobre que llevaba días en mi bolsa. El papel estaba un poco doblado de tanto tocarlo. Lo puse sobre la mesa del juez. No miré a nadie. Solo al juez. Y en ese instante supe que, pasara lo que pasara después, yo ya no iba a regresar al fondo. Porque hay un punto en el que dejar de hablar se convierte en la forma más clara de decir. No ahora si lo entiendo todo. Cuando cumplí 26 años, empecé a pagar la colegiatura de Nora porque mis papás ya no podían. Mi papá decía que la espalda ya no le daba para trabajar. Pero curiosamente el swing de golf seguía perfecto. Mi mamá decía que sus ahorros estaban muy apretados. Aunque la sala apareció de repente con un juego de sillones nuevo. Y una lámpara tan grande que hacía ver chiquita la mesa del comedor. Nora había entrado a una muy buena escuela de medicina. Todos lloraron. Yo no lloré. Yo saqué la calculadora. Al principio era solo un semestre. Luego un año. Luego otro. Y cuando quise darme cuenta, ya iban 7 años. Los préstamos van a ir a tu nombre por ahora, dijo mi mamá. Te dieron mejor tasa. Luego refinanciamos cuando Nora tenga su licencia. Yo cubría lo que la ayuda financiera no alcanzaba. Y también lo demás. Pagaba recargos por sobregiro. Recibos de celular. Un depósito de departamento que rebotó porque el casero era tramposo. Yo iba resolviendo todo sin hacer ruido. Me repetía que estaba invirtiendo en una persona, no en un fondo de inversión. El chat familiar parecía un memo de oficina escrito por gente que nunca acepta errores. Mamá, Nora es nuestra prioridad. Papá, todos estamos haciendo sacrificios. Yo, este semestre yo me encargo. Nora, gracias. A veces el gracias venía con un corazoncito. Otras veces venía con una lista. Libros. Cuotas de laboratorio. Curso para el examen. El bueno, siempre aclaraba. Mi suscripción se vence el martes. Yo trabajaba más. Agarraba vigilancias que me dejaban los dedos congelados. 8 horas seguidas en el coche, con café viejo y ojos rojos. Aprendí que casas de empeño pagaban mejor cuando un cliente se tardaba en liquidar. Un casero chueco una vez quiso pagarme con un mes de renta gratis para intimidar a un inquilino. Le dije que no. Mi renta ya era barata. Y mi columna no estaba en venta. En las comidas familiares, yo comía en silencio.
Escuchaba planes donde nunca estaba incluida. Mi mamá hablaba del consultorio que algún día tendría Nora. Mi papá hacía bromas sobre que yo atrapaba infieles. Nora revisaba su celular y decía cosas como: no tengo tiempo ni para dormir, menos para llevar cuentas. Yo asentía. Y cuando llegaba la cuenta, deslizaba mi tarjeta por la mesa. Luego llegó el día de la asignación de residencia. Globos. Confeti. Fotos. Frases como: orgullosos de nuestra futura doctora. Yo estaba detrás de la cámara, como siempre. Mi mamá me tomó del brazo y me susurró: por cierto, sobre el testamento de tu abuelo, sé razonable. ¿Razonable cómo?, pregunté. Tú sabes. Nora se sacrificó mucho. Ella merece la casa. Va a necesitar ese capital para empezar su vida. El testamento todavía no se lee. Por favor, no seas difícil. El testamento se leyó un martes lluvioso. En una sala de juntas que olía un poco a tóner. El abuelo dejó la cabaña del lago a Nora y a mí, compartida, para mantener la paz. La casa me la dejó a mí. El reloj también. Las inversiones se dividieron 60/40 a mi favor. En reconocimiento a los servicios prestados. Había una carta con mi nombre. Leí una línea que me quemó la garganta. A quien pagó las cuentas, yo no le debía nada. La sonrisa de mi mamá no se movió. Pero sus ojos sí. Mi papá le preguntó al abogado qué tan flexible era el lenguaje del documento. Nora hizo un chiste sobre comprar una buena cafetera para la cabaña. Luego vio los números. Y se quedó callada. Al día siguiente apareció un nuevo chat familiar. Sin mí. Lo vi después, en capturas de pantalla. Mamá, Ashley va a ceder la casa. Nora, siempre le ha gustado tener el control. Ahí entendí que para ellos, todo lo que di, nunca fue suficiente. El silencio después del testamento no fue paz. Fue estrategia. Nadie me llamó ese día. Nadie preguntó cómo estaba. Pero empecé a notar cosas raras. Correos reenviados sin contexto. Citas casuales con abogados que no eran para mí. Mi mamá hablando en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Yo seguí con mi rutina. Trabajo. Café. Archivos. Pero algo ya había cambiado. Un viernes en la noche, mientras revisaba un expediente, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: represento a su hermana. Necesitamos hablar. No contesté. Al día siguiente llegó una notificación formal. Demanda. Impugnación del testamento. Lenguaje frío, palabras largas, pero una intención clarísima. Quitarme lo que el abuelo me había dejado. Decían que yo había influido. Que había manipulado. Que yo controlaba todo a través del dinero. Me reí. Una risa corta, sin humor. Porque si algo sabía hacer era leer entre líneas. Releí cada palabra. Busqué fechas. Cruces. Firmas. Y ahí estaba otra vez ese cosquilleo. El de cuando alguien cree que es más listo que tú. Y deja huellas. Empezaron las llamadas de familia. Mi papá diciendo que no quería pleitos. Mi mamá llorando, preguntando cómo podía ser tan dura. Nora mandando audios larguísimos, con voz cansada, diciendo que esto no era personal, que era solo negocio. Yo escuchaba todo. No respondía de inmediato. Porque ahora entendía algo que antes no. El silencio también puede ser una forma de control. Pero esta vez, el mío. Acepté la fecha de la audiencia. Contraté a mi propio abogado. Uno bueno. Uno que no se impresionaba con títulos ni batas blancas. Mientras tanto, seguí investigando. No por venganza. Por claridad. Y encontré movimientos que no cuadraban. Transferencias hechas mientras el abuelo ya no firmaba bien. Testigos olvidados. Conversaciones que cambiaban según quien las contara. No armé un escándalo. Armé un archivo.
El día que entré a la sala del juzgado, nadie me saludó. Nora no me miró. Mi mamá apretaba su bolsa como si fuera un salvavidas. Yo me senté recta. Tranquila. Porque por primera vez en mi vida. No estaba ahí para sostener a nadie. Estaba ahí para sostenerme a mí. Y eso lo cambiaba todo. Va a ser todo un drama por el reloj, dijo mi papá. Déjanos manejar eso. Nuestra niña es sentimental. Eso fue todo lo que escuché de ellos. Lo que sí llegó fue una llamada. Hola, dijo Nora, como si nada. Deberías firmar una cesión rápida de la casa. Es más limpio así. Cuando me acomode, te pago lo que te toque. ¿Cuánto?, pregunté. Luego lo vemos, contestó. Haz lo correcto. Además, tú ni quieres una casa. Si quiero, le dije. Quiero la casa. Su voz cambió, se volvió plana. No seas egoísta. El abuelo quería lo mejor para mí. Eso lo escribió él, respondí. Hubo un silencio corto, pesado. Estás obsesionada con reglas porque no entiendes lo que es amar, dijo. Eso dolió. Pero aún así no dije que no. Solo dije. Hablemos después de tu graduación. 2 semanas después, me notificaron oficialmente. Nora había presentado una demanda para impugnar el testamento. Y además, otro reclamo aparte, pidiendo que yo le devolviera supuestos fondos de apoyo familiar que, según ella, le debía. Decía que yo había manipulado a mi abuelo cuando ya no estaba bien de la cabeza. El lenguaje parecía sacado de una serie de abogados. Frío, exagerado, muy ensayado. Las pruebas se me hicieron conocidas. Fotos mías saliendo de la casa del abuelo con una carpeta. Capturas de mensajes donde yo le escribía. ¿Puedo pasar más tarde con unos papeles? Copias de cheques que yo había pagado. Los mismos que tenían colegiatura en el concepto. Pero ahora etiquetados como control financiero. Llamé a Nora. Contestó al segundo timbrazo. Es corte, dijo, tranquila. Todo va a estar bien. No es un juego, le dije. Suspiró. No seas dramática. Es la forma más limpia de resolverlo. El juez va a entender. Tú puedes pagar un abogado. Esto no es personal. Claro que era personal. Por primera vez levantó la voz. No tienes derecho a complicar esto. Tu único trabajo es sacrificarte. Ese es tu lugar en esta familia. Colgó. Me quedé viendo el celular. Luego miré el sobre que estaba en mi escritorio. El que tenía 7 años de recibos, transferencias, estados de cuenta. Y una cosa que ella nunca pensó que yo conservaría. Guardé el sobre en la caja fuerte. Me senté. Y por primera vez en mucho tiempo. Me permití enojarme de verdad. Sin excusas. Sin culpas. La audiencia de la herencia se fijó para un jueves por la mañana. Me puse el único traje que tengo. El que uso para funerales. Y para los pocos clientes que todavía pagan en efectivo. En el pasillo del juzgado, mi mamá le acomodaba el cabello a Nora. Como si todavía tuviera 8 años. Mi papá se me acercó y dijo. Podemos resolver esto como adultos. Nora no levantó la vista del celular. Solo dijo. Intenta no hacer un show. Haré lo posible, respondí. Dentro de la sala había bancas duras. Un reloj que parecía dormido. Y un juez con lentes de media luna. Con la expresión de alguien que ya había visto demasiadas familias destruirse por una casa vieja. El abogado de Nora sonaba caro. Muy caro. El mío era Eva. Una amiga de años. Me conocía desde que yo era la niña. Que podía descubrir la combinación del casillero de cualquiera. Nora habló primero. Su voz era tranquila, clínica. Lo presentó como si fuera una medida de protección. Mi hermana aisló a nuestro abuelo durante su último año de vida, dijo. Se metió en decisiones financieras. Condicionó su apoyo económico para obtener ventaja.
Usó frases como influencia indebida, abuso de confianza. Y mientras hablaba, yo entendí algo muy claro. Ella creía que yo iba a bajar la cabeza. Como siempre. Pero esta vez se había equivocado. Cuando terminó de hablar el abogado de Nora, la sala quedó en silencio unos segundos. De esos silencios incómodos, donde nadie sabe bien qué hacer con las manos. El juez acomodó sus lentes y revisó unas hojas sin prisa. Luego levantó la mirada. ¿La demandada desea responder ahora o después de revisar las pruebas? Eva se inclinó hacia mí y susurró. Déjalos terminar de cavar. Asentí. El abogado de Nora siguió. Trajo testigos que hablaron de visitas frecuentes. De llamadas constantes. De cheques repetidos. Todo sonaba muy ordenado. Demasiado. Cuando por fin nos dieron la palabra, Eva se levantó despacio. No alzó la voz. No dramatizó. Empezó por las fechas. Señaló inconsistencias pequeñas. Pero una tras otra. Como piedritas en un zapato elegante. Mostró registros de llamadas donde el abuelo había iniciado el contacto. Explicó los conceptos de los cheques. Aclaró que ninguno iba a cuentas personales de Nora, sino directamente a universidades, arrendadores, instituciones. Luego me tocó a mí. Me puse de pie. Sentí el peso de todas las miradas. Pero no temblé. Hablé de hechos, no de sentimientos. Dije cuando empecé a pagar. ¿Por qué? ¿Cómo? Conté que nunca pedí nada a cambio. Que no vivía con mi abuelo. Que no manejé sus cuentas. El juez me hizo preguntas directas. Yo contesté igual. Nora no me miraba. Entonces Eva sacó el sobre. No lo abrió todavía. Solo lo puso sobre la mesa. Solicitamos permiso para presentar evidencia documental completa. El juez asintió. Y en ese momento, algo cambió en la sala. Incluso el abogado caro de Nora se enderezó en su silla. Eva empezó a sacar documentos. Uno por uno. Estados de cuenta. Contratos de préstamo. Correos electrónicos. Fechas. Luego mostró algo más. Un documento firmado por el abuelo, con testigos. Una nota escrita a mano. Y una grabación corta. El juez escuchó con atención. Cuando terminó, apoyó los codos en el escritorio. Miró a Nora. No con enojo. Con curiosidad. ¿Desea responder a esto? Nora abrió la boca. La cerró. Su abogado intervino, pero ya no sonaba tan seguro. Pidió un receso. El juez concedió 10 minutos. En el pasillo, mi mamá lloraba en silencio. Mi papá caminaba de un lado a otro. Nora estaba rígida, mirando la pared. Nadie me habló. Yo me senté en una banca. Respiré. Por primera vez, no estaba sosteniendo a nadie más. Cuando regresamos a la sala, el juez ya había tomado una decisión parcial. Dijo que había serias dudas sobre la narrativa presentada por la demandante. Que la evidencia mostraba apoyo voluntario, no coerción. Y que el testamento, por ahora, se mantenía válido. Nora apretó la mandíbula. El juez cerró el expediente y dijo: continuaremos en la siguiente sesión. Golpeó el mazo suavemente. Y supe, en ese instante, que el papel de sacrificio acababa de romperse para siempre. Observé las cejas del juez. No se movieron ni un milímetro. Fría, imperturbable. El abogado de Nora sostuvo impresiones. Fotos mías saliendo de la casa del abuelo, registros de mensajes de texto que hacían parecer que yo controlaba su agenda. Nada estaba falsificado. Solo que no era toda la historia. Entonces llegó mi turno. Eva me miró y me preguntó a dónde había ido mi dinero durante 7 años. Nora, dije. ¿Por qué? Porque ella quería ser doctora y yo creía en ella. Nora resopló suavemente. Mi mamá me fulminó con la mirada como si acabara de insultar a Dios.
Asentí con la cabeza, abrí mi maletín y saqué un sobre. Grueso, feo, sostenido con una banda de caucho como si fuera un ladrillo. Caminé hacia el escritorio del secretario. Registros financieros, dije. Cada transferencia con su memo, cada pago de renta, cada examen. El juez aceptó el sobre como prueba. Y hay una cosa más, dije. Saqué un segundo sobre, más pequeño, de papel crema, amarillento por los bordes. Lo había encontrado en el escritorio del abuelo la semana después de que murió, escondido debajo de su tablero. Estaba dirigido a Nora. Nunca lo había abierto. Había pensado incluso en quemarlo. Se lo entregué al secretario. Su señoría, dije, esta es una carta que mi abuelo dejó para mi hermana. No la he leído. Ella debería hacerlo. Nora se quedó confundida por primera vez en toda la mañana. Tomó la carta con dedos temblorosos, rompió el sello, la hojeó, y se congeló. El color le subió a las mejillas. Eva continuó como lo habíamos planeado. También presentamos el exhibit C, dijo, deslizando una pila de capturas de pantalla. Son mensajes de la señorita Cole a sus amigas y a la madre de nuestra clienta, donde escribió que mantener la colegiatura a nombre de Ashley sería más seguro para mí, porque siempre podría presionarla si algo pasaba. Había más. Después de leer el testamento, había escrito que planeaba asustarme con una demanda para que renunciara a la casa. El abogado de Nora objetó, diciendo que no había fundamento. Eva levantó la evidencia, mostró el contexto. El juez hojeó los papeles y luego volteó hacia Nora. ¿Cuestiona la autenticidad de esto, consejera? Ella susurró algo con su abogado. Nos reservamos, su señoría, dijo. Anotado, contestó el juez, seco. Pero yo no había terminado. Su señoría, dije, ¿puedo leer la última línea de la carta de mi abuelo brevemente? Sostuve la página. Decía: Ashley, si alguien alguna vez te dice que tu trabajo es sacrificarte, diles que no. Nora puso los ojos en blanco. Él siempre escribía cosas así. Le gustaban sus pequeñas frases, murmuró. El juez me miró. Señorita Cole, ¿desea resumir la carta que acaba de abrir? Ella la dobló una vez, 2 veces. Es privada, dijo. Entendido, dijo él. Pero usted la presentó. Esto forma parte de la evidencia. Tragué saliva. La carta decía que la casa debía ser mía porque nunca pedí nada, y que ya me habían dado suficiente. La sala quedó tan silenciosa que pude escuchar el zumbido de la luz fluorescente. Mi mamá susurró. Eso no es lo que quiso decir. El juez volvió a mirarme. Señorita Cole. Saqué mi teléfono. Un detalle más de contexto, dije. Era un video de 30 a 35 segundos, desde la cocina del abuelo. Él estaba sentado en la mesa, el reloj en su muñeca. Miraba a la cámara, luego a Nora, que estaba fuera del encuadre. Su voz se escuchaba clara, el video empezó a reproducirse. El abuelo estaba en la cocina, la luz entrando por la ventana como un marco perfecto. Se le veían las manos sobre la mesa, fuertes a pesar de los años, y el reloj Omega brillando bajo la luz. Hablaba despacio, claramente, como si cada palabra fuera importante. Recuerda, Ashley, decía mirando hacia donde yo estaba imaginando la cámara, nadie debe decirte que tu trabajo es sacrificarte. Ni tu familia, ni nadie. Tú decides hasta dónde das, hasta dónde sostienes a los demás. Después, bajó la mirada un instante hacia donde estaba Nora fuera de cámara. Y la casa, continuó, debe ser de Ashley. Ella nunca pide nada. Y ya le he dado suficiente. El silencio llenó la sala mientras todos miraban la pantalla. Incluso el abogado de Nora, que había actuado con seguridad todo el juicio, parecía haber olvidado respirar. Nora bajó la cabeza, el color de su rostro cambiando a un rojo intenso. No podía creer lo que estaba viendo ni escuchando. El juez levantó la vista del monitor y me miró directamente. Señorita Cole, dijo, ¿usted presenta esto como evidencia? Asentí con la cabeza. Sí, su señoría. Esto muestra la intención del abuelo, clara y directa.
Mi mamá susurró algo detrás de mí, casi como un lamento. Eso no es lo que quiso decir. Pero ya no importaba. Por primera vez en años, las palabras de alguien que realmente entendía lo que había pasado estaban del lado correcto. Eva deslizó otra pila de documentos hacia el juez, capturas de pantalla de los chats de Nora donde planeaba usar la demanda para asustarme. La combinación de prueba escrita y audiovisual era devastadora. Todo encajaba. Todo señalaba que Nora estaba actuando por control, no por necesidad. Nora levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban llenos de confusión y rabia contenida. Quiso hablar, pero nadie la interrumpió, el juez había tomado el control. ¿Desea añadir algo más antes de que revisemos toda la evidencia?, preguntó. Ella se quedó callada. Respiró hondo, y por primera vez, parecía pequeña frente a la sala. El juez tomó un sorbo de agua, luego miró sus notas. Señorita Cole, dijo, su evidencia está bien organizada, clara y verificable. Está estableciendo un patrón de apoyo voluntario, no de coerción. El corazón me latía fuerte, pero por primera vez en mucho tiempo, no era miedo. Era justicia. Las miradas en la sala cambiaron. Mi mamá me observaba con orgullo silencioso, aunque seguía intentando procesar todo. Mi papá frunció el ceño, como quien todavía no sabe si creer que su hija tiene la razón. Nora no tenía palabras. Su bufido de aire era lo único que se escuchaba de ella mientras sus dedos se aferraban a la mesa. Eva se inclinó hacia mí y murmuró. Ya casi terminamos. Esto es suficiente para que el juez vea la verdad. Respiré hondo y miré al juez otra vez. Sabía que lo que había hecho durante 7 años finalmente estaba en evidencia clara y objetiva. Cada pago, cada transferencia, cada recibo, todo contaba la historia real. No había manera de que nadie lo interpretara mal. Y mientras el juez pasaba las páginas, yo sentí algo que hacía años no sentía, libertad. No era solo sobre la casa. No era solo sobre el dinero. Era sobre ser vista, ser escuchada, y que alguien finalmente entendiera mi sacrificio, sin tener que gritarlo, sin tener que llorarlo, sin tener que rendirme. Nora bajó la cabeza de nuevo, y esta vez no fue por timidez. Fue porque entendió que, por primera vez, no podía manipular la historia. El juez cerró los documentos con cuidado, levantó la mirada y dijo: Esto queda registrado. Continuaremos con la audiencia, pero lo que hemos visto hasta ahora cambia la perspectiva de esta sala. La tensión era eléctrica. Pude escuchar mi propia respiración mezclarse con el zumbido de las luces fluorescentes. Y mientras miraba a Nora, supe algo con certeza. Esta vez, yo no iba a ceder, cariña, estoy orgulloso de ti, decía la voz de mi abuelo en el video. Cuando seas doctora, le vas a devolver a Ashley cada peso que gasté por ti. Si quieres, lo escribimos para que no se te olvide. Pausé el video. Marcado con la hora exacta, dije. 2 años antes de que él muriera. Nora soltó un resoplido. Era broma. Él bromeaba así. Siempre bromeábamos en familia. El juez se recargó en su silla. Sus ojos pasaban de la pantalla, a la carta, a Nora. Exhaló lentamente por la nariz, como quien trata de contener algo que no puede. Y entonces hizo algo que jamás había visto hacer a un juez. Miró a mi hermana, esbozó una leve sonrisa, y se echó a reír. No era una risa cruel. Era más bien como alguien que acababa de escuchar la mentira más descarada del mundo, contada con toda la seriedad. Consejera, dijo el juez, componiéndose, la posición de su clienta es insostenible. A menos que desee llevar esto a juicio y pagar las tarifas de todos los involucrados, le sugiero que use los próximos 5 minutos para hablar sobre una desestimación con prejuicio. Luego, más suave, agregó. Señorita Cole, su hermana está completamente atrapada. Nora quedó mirando la mesa. Mi mamá intentó tomarle la mano, pero no alcanzó. Mi papá parecía más viejo de repente. El eco de la risa se desvaneció. No cayó el martillo del juez porque no había uno, pero algo dentro de mí sí se rompió. Era el crujido limpio de una cuerda que por fin se rompe. Nos sentamos en el pasillo a arreglarlo. Decir arreglarlo es generoso.
Eva redactó un acuerdo de una sola página en un banco mientras un alguacil comía un muffin a 3 metros de nosotros. Nora retiró todas sus demandas. Aceptó no impugnar el testamento. Aceptó dejar de contactar a mis clientes. Sí, también había intentado eso, enviando correos preocupados sobre mi estabilidad emocional. A cambio, acepté no pedir sanciones. Mi mamá intentó suavizarlo. Una pelea familiar. Fue un malentendido. La miré. Tú me dijiste que mi lugar es sacrificarme. Se sobresaltó. Estaba molesta. Fuiste honesta, le dije. Nora no pudo mirarme a los ojos. Doblegó la carta del abuelo tan pequeña que parecía un secreto que uno pudiera tragarse. Me humillaste, murmuró. Te demandé, le respondí. Ese video fue lo único que evitó que mintiera sobre mí como lo has hecho desde que tenías 12 años. Se puso rígida. ¿Crees que soy la villana? Estoy cansada. Trabajo muy duro. Yo también, dije. Pero solo una de nosotras le envió a la otra una factura por ello. Nos quedamos ahí, con nuestro equipaje emocional. Tickets para un viaje que nunca llegó. Una relación que siempre fue a medias. Mi papá sugirió ir a brunch. Eva puso cara de esto huele mal. Yo dije que tenía que volver al trabajo. Manejé de regreso a mi casa. No es grande. Los escalones de la entrada se hunden. El interruptor del porche cruje cuando lo prendes. Me senté en el piso de la sala, con el reloj en la palma de la mano. Las llaves mordiendo mi muslo a través del bolsillo. Por fin, sola, podía sentir el peso y la libertad al mismo tiempo. Todo lo que había dado, todo lo que había soportado, por fin estaba en su lugar. Y por primera vez en años, nadie esperaba que yo sacrificara nada más. Me quedé sentada en el piso un buen rato, solo escuchando el zumbido del refrigerador y el leve crujido de la madera bajo mis manos. El reloj en mi palma parecía más pesado que nunca, como si cargara no solo la hora, sino 7 años de sacrificios, de noches en vela, de sobrecerrados y cuentas pagadas. Lo giré suavemente, admirando cómo el metal reflejaba la luz del ventanal, y por un instante, todo parecía detenerse. Podía escuchar el eco de los pasos de los vecinos por la calle, los autos pasando, el mundo continuando afuera, completamente ajeno a todo lo que había pasado en esa sala de juzgado. Y yo estaba allí, sola, en medio de mi propio silencio, por primera vez en años, sin deberle nada a nadie, sin tener que demostrar nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré la calle, los árboles que ya estaban perdiendo sus hojas por el invierno. Pensé en todo lo que había soportado, los años de trabajar horas extras, los turnos de vigilancia en coches helados, los préstamos, los recibos, las llamadas nocturnas, las mentiras de Nora, las expectativas de mis padres. Todo parecía condensarse en ese instante, como si finalmente hubiera una línea de cierre entre el pasado y lo que venía. Saqué el sobre con los documentos que habían sido mi prueba en el juicio. Lo abrí otra vez, revisando cada recibo, cada transferencia, cada nota escrita por mí misma. Había algo casi poético en verlo todo allí, tangible, real, la evidencia de que mi trabajo había tenido un propósito, de que no todo el sacrificio había sido en vano. Luego, puse el reloj sobre la mesa de centro, cerca del sobre, y por primera vez sentí que podía respirar sin culpa. Era mío. No porque fuera caro, no porque tuviera valor monetario, sino porque representaba mi esfuerzo, mi constancia, mi capacidad de mantenerme firme incluso cuando todos alrededor querían que cediera. Encendí la luz tenue de la sala y me dejé caer en el sillón. Mis ojos recorrieron las paredes de la casa, los cuadros torcidos, la alfombra con manchas de café, los libros amontonados. Todo parecía más mío que nunca. Mi casa, mis reglas, mis recuerdos, mis momentos de soledad convertidos en victoria silenciosa. Saqué mi teléfono y miré las fotos del juicio, los videos, las capturas. Reí suavemente. No era una risa de alivio completo todavía, había demasiada tensión contenida, demasiadas emociones sin soltar. Pero era mi risa, no la risa de alguien que tenía que fingir fuerza para los demás. Recordé los últimos mensajes de Nora, sus correos preocupados disfrazados de afecto. Me hizo gracia.
Era evidente que había pensado que podía manipular la situación como siempre, pero esta vez, yo tenía todo documentado, toda la verdad del lado correcto. No había vuelta atrás. Fui a la cocina y preparé café. Mientras lo hacía, pensé en mi abuelo. En la claridad de sus palabras en la carta y el video, en la manera en que había visto todo antes de irse, y en cómo había dejado todo exactamente como debía ser. Me sentí conectada con él, como si, a pesar de todo, hubiera sido él quien me dio el permiso de no sacrificarme nunca más. Sentada en la mesa con mi taza humeante, sosteniendo el reloj y revisando una vez más el sobre con todos los documentos, me prometí algo. Ya no dejaría que nadie definiera mi valor por lo que daba o sacrificaba. Esta era mi vida, mi esfuerzo, mi casa, mi reloj, mi historia. Y mientras la tarde se volvía noche, con la luz del atardecer entrando por la ventana, entendí algo que había aprendido demasiado tarde pero que todavía podía aplicar. El sacrificio no es honor si lo haces para que otros vivan mejor a costa tuya. El verdadero honor es saber cuándo decir basta. Y yo finalmente podía decirlo. Me recosté un momento en el sofá, con el reloj sobre mi pecho y las llaves en la palma de mi mano. Era un peso agradable, un recordatorio de que todo lo que había hecho tenía sentido, no por lo que Nora pensara, no por lo que mis padres esperaban, sino por mí. Y en ese instante, mientras el mundo continuaba afuera, supe que por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente en paz conmigo misma, el silencio se sentía diferente. No estaba vacío, solo desocupado, como si la casa esperara que respirara, que dejara que el aire entrara sin prisas. Esa noche, puse la hoja de cálculo de 7 años en una carpeta que llamé cerrado. Después hice algo que nunca me habría imaginado, pedí una pizza con todo, sin cupones, sin preocupaciones. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, no revisé mensajes ni correos. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Era como si la ciudad hubiera puesto una manta sobre mí y me dijera, respira. Todo está bien. Cambié la caja fuerte que estaba debajo de mi cama por una más grande, atornillada en el closet del pasillo, y trasladé allí todos los expedientes de los casos. Reemplacé la correa del carro, que llevaba meses quejándose, y lo dejé funcionando como nuevo. Tomé exactamente un cliente nuevo, una mujer cuyo ex se había llevado a su perro. Desaparecimos juntos a buscarlo. Encontramos al ex a 2 estados de distancia. Devolvimos al perro. La mujer lloró sobre el pelaje del animal, y yo no le cobré la última hora. Ese tipo de cosas eran mi justicia silenciosa. Algunas personas que conocían a mi hermana me mandaron mensajes. Algunos enojados. ¿Cómo pudo hacer eso? Otros más suaves. Está estresada. Mi favorito fue de un médico residente que la supervisó en guardias nocturnas. Es brillante, escribió, pero nunca ha tenido que pedir perdón. Nora intentó otra táctica. Se apareció en mi puerta con un café y la mirada que decía, estoy lista para ser la hermana buena si fingimos que nada de esto pasó. No voy a hacer amnesia, le dije a través de la puerta con pantalla. Te pagué, dijo pequeña, con voz casi de disculpa. No, respondí, tú dejaste tu factura. Es diferente. Es lo mismo, murmuró. Puedes entrar cuando entiendas la diferencia, le dije. Dejó el café en el escalón. 1 hora después estaba frío. Lo vacié en el fregadero. Mi mamá me mandaba mensajes con los planes de vacaciones, organizados como si fuera una gerente de proyecto enviando invitaciones de calendario. No respondí. Mi papá llamó y dejó mensajes de voz sobre empezar de nuevo. Guardé uno para escucharlo cuando extrañara la versión de él que existía solo en mi cabeza. La casa empezó a sentirse realmente mía. Encontré el juego de destornilladores del abuelo en un cajón, junto a centavos y ligas de hule. Arreglé el escalón delantero que se hundía. Cambié la luz del porche por una de esas con sensor de movimiento. No porque la necesitara, sino porque algo en la seguridad barata me daba paz. Era mi pequeño placer ocupacional. Un martes abrí una cuenta de ahorro y la llamé Fondo de la Cabaña. Le mandé un mensaje a Nora. Avísame cuando quieras tu mitad de los gastos de la cabaña. Respondió con un corazón. Nada más. Bien. También llamé al banco de los préstamos.
con la parte de la herencia que me tocaba, pagué los préstamos que habían vivido en mi nombre como percebes pegados al casco de un barco. Ver el balance llegar a cero se sintió como cortar un peso que llevaba encima desde hacía años, un peso que había olvidado que no era parte de mí. El trabajo cambió en pequeños detalles. Dejé de decir que sí a casos que pagaban en efectivo pero que se sentían como veneno. Esos donde un casero quiere que encuentres cada trapo sucio imaginable. Tomé más casos de custodia y algunos de abuso a ancianos. Resulta que soy buena escuchando a personas que fueron entrenadas para pensar que nadie debería creerles. Un mes después de la audiencia, recibí un correo de Nora. La residencia es brutal. Estoy en guardias nocturnas, ¿podemos hablar cuando todo se calme? Escribí, no. Luego borré eso y puse. No estoy disponible para ser tu botón de reinicio. Y por primera vez en años, me sentí libre de sostener a nadie más. Libre de esperar que otros entendieran mi sacrificio. Libre de vivir solo para los demás. Libre de ser finalmente Ashley Cole para Ashley Cole, podemos hablar, le escribí, cuando me mandes un plan para devolver lo que prometiste al abuelo. Adjunté una hoja de cálculo. Columnas claras, cantidades, fechas, interés en 0%, no por generosidad sino porque quería poder dormir en la noche. No contestó. 2 semanas después apareció la primera transferencia. $500. Luego, 300 en el siguiente pago. Después nada durante un buen rato. Más tarde, $1000 tras un turno extra. No hubo disculpa. No hubo explicación. Solo dinero con notas en minúsculas como, perdón, tarde. Y justo entonces, mi coche se descompuso. No alcanzaba para arreglar todo, pero sí para demostrar una sola cosa. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi mamá mandó un mensaje grupal el día de mi cumpleaños, lleno de globos y emojis. No respondí. En vez de eso, manejé sola hasta la cabaña del lago. Volví a leer la carta del abuelo. Le di cuerda al reloj y dejé que el tic-tac llenara el silencio, hasta que la habitación dejó de sentirse vacía. Dije en voz alta, para nadie. No. Se sintió limpio. No cruel. No rencoroso. Solo honesto. Y aquí viene la parte que no esperaba. La vida después de él no es más ruidosa. La comida sabe mejor. Un chiste tonto de un mecánico con gorra manchada de grasa puede sacarte una sonrisa hasta el estacionamiento. Los amigos, los que siempre aplazabas ver, se vuelven anclas, no distracciones. Dejé de ser la mujer que vive en espera. Empecé a contestar mis propias llamadas. Creí que el cierre sería un gran discurso. Pero no. Fue una tarde común, con un sonido pequeño. El golpe seco del buzón. Un sobre que cayó sobre la alfombra. Sin remitente. Dentro había un cheque de caja por $8000 y una nota escrita a mano por Nora. Para la primavera. Voy a seguir. Nada más. Sin corazones. Sin te quiero. Sin disculpa. Solo una entrada en un registro que aceptaba lo que antes había negado. Me quedé ahí parada un buen rato. Luego puse el cheque en el fondo de la cabaña y me hice un sándwich de queso a la plancha que haría llorar a cualquier nutriólogo. Me lo comí en el porche mientras la nueva luz con sensor se prendía y apagaba cada vez que una polilla intentaba adueñarse de la noche. La gente todavía me dice que soy muy fuerte. Ellos quieren decir, aguantaste y seguiste pagando aunque doliera. Pero la fuerza no es cargar una casa llena de muebles ajenos hasta que se te doblan las rodillas. La fuerza es soltar los muebles y cerrar la puerta. La fuerza es decir no sin explicar hasta quedarte sin voz. Mi madre sigue mandando mensajes grupales. A veces los leo. A veces no. Mi padre llamó la semana pasada para decirme que el jardín de su casa necesita arreglo. Le dije que hay números para eso. Se rió como si pensara que estaba bromeando. No lo estaba. Colgamos con educación, como vecinos. A veces veo a Nora por las mañanas, saliendo del hospital después de turnos eternos, con los ojos secos como papel. Una vez me vio al otro lado de la calle. Levantó la mano. Yo levanté la mía.
No era tregua. No era guerra. Era otra cosa. Un límite que se sostiene. Si esperabas venganza, no la tengo. La risa del juez fue suficiente. Lo demás, la casa en silencio, el reloj marcando el tiempo, el caso del perro que termina con una cola moviéndose, la carpeta llamada cerrado, hace mejor el trabajo que cualquier discurso. Aquí está la moraleja, Clara. No soy una cartera. No soy un personaje de fondo. No soy una descripción de puesto escrita con la letra de otra persona. Soy una persona. Y mi respuesta es no cuando no es la respuesta correcta. Y esta es la promesa que me hice al atardecer, en el muelle de la cabaña. Con el reloj firme en la muñeca y el agua moviéndose como respiración. Nunca más voy a permitir que alguien diga que mi único trabajo es sacrificarme. Eso no es amor. Eso es robo con buenos modales. Ya no pago para que me permitan estar en mi propia familia. Tengo mis propias llaves ahora. Y la puerta se abre desde mi lado, la noche cayó sobre la cabaña como un manto suave. El reloj seguía marcando el tiempo, constante y paciente, y yo lo miraba mientras las luces del porche parpadeaban cada vez que una polilla se acercaba. Nunca había sentido la casa tan mía. Cada pared, cada escalón reparado, cada herramienta del abuelo, cada recuerdo que guardaba con cuidado, todo estaba allí porque yo lo había decidido, no porque alguien más lo quisiera así. Me senté en el muelle, los pies colgando sobre el agua que reflejaba el último destello del sol. El viento traía el olor del lago, fresco y húmedo, y por un momento cerré los ojos solo para respirar sin culpa. Pensé en Nora. La veía de vez en cuando, cansada, agotada, luchando por sobrevivir en su mundo de turnos eternos. No había rencor en mí, no había deseo de venganza. Lo que había existido entre nosotras se había convertido en algo distinto, un límite firme, una frontera clara que yo podía sostener sin miedo. Si ella intentaba traspasarlo, sabía que podía decir no sin sentirme mal. Por primera vez, entendí que eso también era amor. Mi mirada recorrió el lago. La cabaña, el muelle, el bosque alrededor, todo parecía respirar conmigo. No había apuros, no había expectativas ajenas, solo la calma de hacer las cosas a mi manera. Cada decisión, cada no que había dicho, cada sobre lleno de recibos, todo había valido la pena. El sol desapareció por completo y las estrellas empezaron a aparecer, tímidas al principio, luego más brillantes. Tomé el reloj, lo giré suavemente y lo sentí latir como si marcara también mi propio tiempo, no el que alguien más había impuesto sobre mí. Sabía que nunca volvería a permitir que nadie definiera mi valor por lo que daba, por cuánto sacrificaba, por cuánto sufría. Mi vida, mis reglas, mis límites. Hice un inventario silencioso de todo lo que había logrado. La casa reparada y segura, los casos cerrados con justicia, la relación con mi familia redefinida, mis amigos cerca, y yo misma de pie, fuerte y completa. No era solo supervivencia. Era victoria. Y no necesitaba aplausos ni reconocimiento externo para sentirlo. Me recosté sobre el muelle, las manos detrás de la cabeza, mirando el cielo que se volvía cada vez más oscuro. La luna apareció por encima del horizonte, reflejándose en el agua. Sonreí para mí misma. No por felicidad efímera, sino por libertad verdadera, la que solo llega cuando aprendes a decir no y mantenerlo, cuando decides que tu vida no pertenece a nadie más que a ti. Respiré profundo, dejando que la noche y el lago llenaran cada espacio que antes había estado ocupado por dudas, resentimientos y expectativas ajenas. El mundo podía seguir su camino, yo seguía el mío. Y en ese instante supe, con una certeza que me hizo cerrar los ojos y sentir cada latido. Había terminado de pagar por el amor de otros. Ahora solo vivía para mí. Ahora solo debía lealtad a mí misma. Ahora podía ser libre. El reloj siguió marcando, y yo también. Con cada tic, un recordatorio, mi vida, mis reglas, mi no firme y limpio. El muelle crujió suavemente bajo mi peso. El agua siguió moviéndose como respiración. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz.